Me gusta Overwatch. Muy de vez en cuando lo sigo jugando, pero es un juego que está un poquito desequilibrado. A niveles de habilidad bajos, que es donde juego, hay personajes que son completamente ridículos. Por ejemplo, Doomfist es my boy y es genial, pero llega a niveles absurdos. Es uno de esos personajes que puede cargarse a medio equipo. Cuando lo juego me entran unas ganas primordiales de volverme absolutamente feral, entrar al equipo enemigo y atacar a todo el mundo, como un tejón puesto hasta arriba de azúcar ilegal. ¿Sabéis qué es lo más curioso de este asunto? Que a niveles altos de juego Doomfist en realidad es un poco malo. ¿Cómo explicamos esto? Quiero que este vídeo sirva como una pequeña introducción a través de un par de ejemplos al interesante campo que es el equilibrio de los juegos multijugador. Y más adelante, en futuros vídeos, me gustaría volver a este tema pero hablando de aspectos más concretos y especializados. Los juegos son sistemas muy complicados en los que una gran variedad de elementos interactúan entre sí, y es imposible tener en cuenta todas las combinaciones mientras se diseña un título. League of Legends, por ejemplo, tiene más de 140 personajes, cada uno con 4 habilidades activas y una pasiva, y además hay objetos y runas que escoger. Es una maravillosa muestra de lo complejo que puede ser un juego, pero no voy a hablar de él porque entonces tendría que jugar a League of Legends. Vamos a coger otro ejemplo, ¿vale? Esta vez vamos a hablar de Tekken. Este es Kazuya, el chaval más normal del lugar. Era el prota del primer juego, pero luego en el segundo era el malo y se cae en un volcán, en el tercero no estaba porque estaba ocupado estando en el volcán, y en el cuarto se pone mejor, y el resto de juegos, no sé, demonios, supongo. ¿Es bueno? ¿Es malo? Lo importante es que es mi main desde que empecé, así que es el personaje que mejor entiendo. En Tekken tú puedes bloquear alto o bajo. Si bloqueas alto, paras los ataques altos y medios, pero te dan los ataques bajos. Si bloqueas bajo, los ataques altos pasan por encima de ti, los ataques bajos los bloqueas, pero los medios te los comes. Kazuya en particular tiene este movimiento, que parece una tontería, y más aún si haces varios. Pero desde este paso tiene acceso a muy buenos movimientos, altos, medios y bajos. Tiene el EVGF, el Electric Wind Godfist, que es uno de los mejores movimientos del juego, el Hell Sweep y esta patada. Tiene más movimientos, pero estos tres son los importantes. Generalmente las dos opciones que más miedo dan son el EGBF, porque empieza a combos largos y además es muy seguro de usar, y el Hell Sweep, porque es un movimiento bastante potente para dar bajo. Ambos son demasiado rápidos como para poder bloquearlos reaccionando. Hay que intentar averiguar qué quiere hacer el Kazuya antes de que lo haga para saber cuál de las dos opciones hará. Puede ir alto o puede ir bajo. Pero como hemos dicho antes, si defendemos bajo, el EVGF pasa por encima de nosotros y el Hell Sweep lo bloqueamos, lo que además nos permite castigar con nuestro propio combo. Entonces, ¿por qué da miedo este paso? Da miedo por la tercera opción, esta patada. Por sí sola no es genial, es un movimiento medio, un poco lento y que además no tiene muchísimo alcance. Pero la amenaza del EVGF y el Hell Sweep te condicionan para agacharte, lo que te expone a esta patada. Entonces cuando Kazuya hace este paso frente a ti, te está planteando un 50-50. Tienes que intentar averiguar qué va a hacer, o te agachas o te levantas, y si adivinas mal, recibes daño. Sin embargo, la opción más interesante aquí sigue siendo agacharse, ¿verdad? En el mejor de los casos puedo castigar el sweep y en el peor de los casos recibo un poco de daño. Es mucho más interesante que quedarme de pie y recibir un EVGF que no voy a poder castigar o un Hell Sweep que me voy a comer con patatas. No exactamente. La patada por sí sola no hace mucho daño, pero hay que tener en cuenta la presencia de otros movimientos. Esta cadena por sí sola es terrible. No hace mucho daño, es lenta y te deja expuesto, pero tiene una gran utilidad. El primer golpe de esta cadena conecta después de la patada. Esto quiere decir que la opción media comienza un combo, lo que significa mucho daño. Ahora sí que tienes un 50-50 difícil. Bloqueas alto y te expones al ataque bajo, o bloqueas medio y te expones al combo. Ahora sí que tienes que averiguar qué va a hacer tu oponente, y todo gracias a esta cadena. Este es un ejemplo de cómo un movimiento completamente distinto influye sobre cómo de viables son otros 3 movimientos. Es una muestra de cómo un cambio en un elemento del juego influye sobre el resto, a veces de formas difíciles de ver a simple vista. El hecho de que el primer golpe conecte hace que la patada sea mucho más interesante, lo que hace que el 50-50 sea mucho más peligroso. En este caso, por ejemplo, los cambios a esta cadena de movimientos pueden afectar al resto de plan de juego de Kazuya. Pero sigamos, porque este tema tiene aún más complejidad.
Hemos visto cómo es difícil equilibrar los juegos porque son complejos. Ahora toca ver qué pasa cuando un juego tiene distintos niveles de habilidad, porque los juegos se juegan muy distinto dependiendo de a qué nivel de habilidad estén los jugadores. Volvamos al ejemplo de Kazuya. Como habíamos dicho, este es un 50-50 muy difícil de solventar. La mayoría de jugadores tienen problemas para lidiar con esta situación. Sin embargo, un jugador experimentado tiene una opción muy fácil: un paso lateral a la izquierda de Kazuya. Es una opción que evita las 3 posibilidades ella solita. Todo el problema anterior de adivinar qué va a hacer nuestro oponente, negado. Cuando se sabe que esto se puede circunnavegar con el paso lateral, esta situación es completamente distinta. Kazuya además se queda abierto a cualquier clase de castigo. O eso parece a simple vista, porque tiene movimientos que dan a ambos lados, y formas de reorientarse para dar con sus golpes anteriores. Puede, por ejemplo, dar 2 veces este paso para reorientarse y dar con el EVGF, pero todas estas situaciones son distintas, y hacer un juego equilibrado a todos los niveles de habilidad es difícil. Tekken se mantiene bastante interesante a una gran variedad de niveles, pero hay otros juegos a los que les cuesta un poco más. Volvamos a Overwatch. Al principio del vídeo dije que al nivel en el que juego, Doomfist es bastante absurdo, y la clave es al nivel al que juego, que es bastante bajo. Veréis, Doomfist tiene una serie de particularidades que no mucha gente conoce. Su puño cohete puede usarse normalmente, y llegas a donde llegas. O puedes añadir un salto al final del movimiento, que te permite llegar más lejos de lo normal. Cuando usas este salto, además, tienes inercia, y si te topas con una parte de la geometría del juego que esté inclinada, puedes salir volando. Esto te permite llegar a lugares a los que la mayoría de los jugadores no están acostumbrados, y francamente a veces ni siquiera tienen una oportunidad de verte llegar. Es divertido para la persona que está jugando Doomfist, pero para ellos imagino que no tanto. A este nivel no es divertido jugar contra este personaje. Quienes jueguen mejor que yo sabrán más rutas que sigue el propio Doomfist y se aprovechará de sus debilidades, como tener un modelo de personaje bastante grande para la salud que tiene o su corto alcance. Pero al nivel al que juego yo, sientes que este personaje ha venido de la nada y te ha matado. No es una experiencia divertida, y lo digo porque he estado en ambos lados de esta situación. Hay que hacer mucho más esfuerzo para contrarrestar al personaje que el que hay que hacer para jugarlo. Otro ejemplo es Lucio. Lucio puede patinar por las paredes, lo que le da mucha velocidad adicional, igual que su propio boost de velocidad. Cuando salta desde una pared gana aún más velocidad. Esto se traduce en que Lucio puede tomar rutas que el resto de personajes no pueden. Por ejemplo, la ruta normal hasta el centro del mapa es esta. Es la que siguen la mayoría de personajes. Lucio, sin embargo, puede ir más rápido con esta ruta. Pero un buen Lucio, sin embargo, puede tomar esta otra. Y esto es un problema. ¿Cómo diseñamos el mapa? ¿Lo diseñamos en torno a los jugadores que tardan más en llegar? ¿Menos? ¿Ponemos algún techo para que no se pueda llegar tan rápido? Pero eso es castigar a los jugadores que se han molestado en aprender a hacer esta ruta, que no es fácil. Entonces, ¿tenemos en cuenta que se puede llegar así de rápido? ¿Pero cómo hacemos eso sin alterar el equilibrio ya existente para otros niveles de habilidad? El mapa tiene que ser divertido para una gran variedad de jugadores, desde gente que esté empezando hasta los eSports. No hay soluciones fáciles a esta clase de problemas, y estamos hablando de un único personaje. Ahora imaginemos problemas como estos, pero para cada personaje en cada mapa. Es endiabladamente difícil de equilibrar. Pero ¿por qué queremos equilibrar los juegos? Generalmente queremos tener una gran variedad de opciones viables porque escoger es divertido. Es decir, que equilibramos los juegos para que sean divertidos precisamente. Hay ocasiones en las que la diversión es más importante que la noción del equilibrio. Skyrim, aunque no es un juego multijugador, tiene un buen ejemplo de esto. Poco después de su lanzamiento, los jugadores se dieron cuenta de que si le pones un cubo en la cabeza a un NPC, puedes robarle sin que te vea. Los desarrolladores se enteraron de esto y lo dejaron porque, francamente, es bastante divertido, incluso aunque pueda romper la economía. Si una opción o estrategia domina todas las demás, el juego se hace más restringido, menos variado y generalmente menos divertido. En Halo 1, por ejemplo, la pistola mataba de 3 disparos, si apuntabas bien. Y por ello mismo predominaba sobre el resto de armas, algo que hace que uses mucho menos el arsenal del juego. Esto se alivió en entregas posteriores, aunque nunca del todo. Halo 2 introdujo el rifle de batalla, que sería la nueva arma polivalente y que reemplazaría a la pistola. El rifle de batalla siempre fue un arma muy común por su flexibilidad, algo que los desarrolladores permitieron porque los fans estaban contentos con el manejo del arma y les parecía divertido. Es un difícil equilibrio entre mantener la variedad del juego, dejar que haya cosas que se sientan fuertes, pero no retocarlas demasiado para que pierdan su encanto.
El rifle de batalla, aunque es bastante común, no es tan ubicuo como la pistola del Halo 1 y deja espacio para que haya otras armas, y sin embargo los jugadores que quieran dominar el rifle de batalla pueden hacerlo sin miedo a que ese esfuerzo suponga una pérdida de tiempo. Pero estos dos aspectos son bastante difíciles de equilibrar a veces, y para que un juego sea divertido, de vez en cuando tiene que haber desequilibrios que creen opciones interesantes. Equilibrar un juego no es más que un medio para conseguir un fin, que sea estimulante y divertido. A lo largo del desarrollo de un título es extremadamente difícil conseguir una experiencia bien ajustada, y por tanto creo que es muy importante apreciar el trabajo de los equipos que se dedican a esta compleja tarea. Y sobre todo, no tenemos que olvidarnos de lo más importante, aquello para lo que en última instancia trabajan. Que pasemos un buen rato, nos divirtamos y disfrutemos de nuestro tiempo con los juegos. Como siempre, quiero aprovechar este momento para darte las gracias a ti por haber llegado al final del vídeo, como siempre, y muchas gracias a mis Patreons que hacen esto posible, y además quería avisaros de que en el futuro cercano voy a retransmitir Minecraft en directo, que ya ha cumplido 10 años y va siendo hora de que le dé a este clásico. Así que estad al tanto, si queréis seguirme en mi plataforma de directos, link en la descripción, y nos vemos dentro de poco. Muchas gracias por todo, tened un buen día, tarde, noche, lo que proceda, y hasta luego.